Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos, bienvenidos a un video tutorial nuevo de SketchUp 2014. En este caso es el video tutorial número 7. Estuvimos viendo la herramienta línea y vamos a seguir viendo algunas cositas más de la herramienta línea. En este caso les voy a mostrar, por ejemplo, qué es lo que sucede si ustedes toman la herramienta línea y, por ejemplo, hacen esto, que es muy común también verlo. Por ejemplo, trazan una línea de X medida, después se dan cuenta que esa medida no es, que le falta un poquitito más, o luego, más tarde, dicen no, faltan un poquito más, y le ponen un poquito más a la línea. Después terminan de trazar su geometría, ¿no? Pero supónganse que siguen trazando su geometría. Entonces, lo que sucede es que ustedes trazan la cara, ven la cara y dicen está todo perfecto, está todo bárbaro, ¿sí? Pero lo que ustedes no se dan cuenta es que haciendo esto, o haciendo esto que voy a mostrar ahora, que sería trazar, por ejemplo, una línea y luego trazar otro pedazo de línea arriba, o otro pedazo más, o otro pedazo más, o desde este punto un pedazo más, o desde este punto otro pedazo más, y seguir haciendo esto, uno parece que no hizo nada, que es una línea, pero en realidad no es una línea. Y si nos vamos a estilos, y dentro de estilos nos aparece así, nos venimos a la casita, ¿sí? Si no la ven, hacen un clic acá, arriba de la casita, se van a edición y vienen acá a esta primera opción y tildan endpoints o puntos finales. Ustedes se van a encontrar con este tipo de cosas o este tipo de situaciones. Lo que debería ser una línea, ¿sí? Algo que es de esta forma, una línea, y se debiera ver como se está viendo ahora, no se ve evidentemente de esta forma, y esto no es lo mismo que esto. Por lo que les vengo explicando, esto está lleno de vértices, acá hay un vértice, acá hay otro, 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 y acá hay segmentos, partidos, ¿sí? Que conforman una línea, y que si yo no tuviera activado esta opción de endpoints, yo no los veo hasta que yo no hago una selección o no habilito esta opción, que la voy a dejar habilitada, ¿sí? Le doy un clic acá arriba para que se actualice y lo minimizo. Lo mismo acá, si ustedes se fijan, yo acá, cuando estaba trazando esta forma, que dije, di una medida y después dije, ah no, me falta un poquito más, le di un poquito más, ah no, es muy chico, a lo mejor le doy un poquito más. Al haber hecho esto de esta forma, generé 3 segmentos. Y lo que sucede ahora es que tengo que eliminarlos. O sea, si para que el dibujo esté bien, y volvemos a hablar siempre de que para el dibujo, que para que esté bien, para que no crear geometría que no necesito, no generar problemas en el dibujo, no generar caras con más de 4 lados, porque yo al generar caras con este tipo de situaciones, como esta que tengo acá, yo estoy generando con caras con más de 4 lados. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 6 segmentos, y debería tener 4 para que la cara sea poligonal. Si no, esto es un n-gon, o una cara que tiene más de 4 lados, cosa que, como dije en una lección anterior, SketchUp soporta, pero muchas aplicaciones 3D no lo hacen, o lo hacen pero con problemas. Entonces, hay muchas razones por las que está mal. Está mal porque me generan caras con n-gons, está mal porque estoy agregando vértices que no necesito, está mal porque estoy partiendo un segmento en una cantidad de vértices que no necesito, está mal porque me da más peso al dibujo o a la escena, está mal porque mi máquina tiene que hacer más cálculos para sostener la misma geometría y no ver ningún cambio en ella, porque no cambia nada el hecho de que yo lo saque estos vértices. Y está mal porque no, no da lo mismo dibujar bien que dibujar mal, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo ustedes cómo quitan si encuentran un dibujo que les pasan, les traen o se lo descargan de la web, que es muy normal descargar dibujos de la web y que pase esto? ¿Cómo ustedes pueden arreglar esto? Bueno, lo pueden arreglar borrándolo y trazándolo de vuelta, esa es una forma. Y otra forma, cuando ustedes no tienen tanta cosa que está mal, por ejemplo en este punto acá, que hay nada más que 2 puntos que están mal, una forma de arreglarlo es, por ejemplo, haciendo esto, generando desde el vértice que está mal, ¿sí? Una línea, ¿sí? Y
conectando, por ejemplo, de esta forma, dos líneas o simplemente trazando otra línea, ¿sí? Cuando ustedes borran la línea, automáticamente se borra el punto. ¿Se fijan? Vamos a generar más problemas para que ustedes lo vean. Yo voy a generar un problema ahí, otro problema acá y otro problema acá. Yo puedo hacer esto, por ejemplo. Puedo agarrar una línea, hacer una línea, coserla acá, hacer una línea, coserla acá, y yo ahora borro, y cuando borro las líneas, borro los puntos. ¿Y por qué borro los puntos cuando borro las líneas? Bueno, porque SketchUp es inteligente y sabe que si yo estoy borrando un segmento y ese segmento no modifica nada la geometría que yo estoy teniendo al costado, o sea, teniendo al lado, ese punto está de más, por eso la borra. Si estuviera bien que ese punto estuviera ahí, o sea, si SketchUp considerara que está bien que ese vértice existiese en ese lugar y que este vértice existiese en este lugar, lo más lógico sería que los programadores de SketchUp hicieran que cuando yo borro el segmento, se borre el segmento pero se mantenga este vértice y este vértice. Y de hecho eso no sucede. Cuando yo borro el segmento, se borra tanto el vértice de la punta como el que está en este segmento. Se borra porque está mal. Esto quiero que quede claro para todos los que dicen, y bueno, pero no hace nada, porque yo estoy cansado de cuando doy clases que me digan respuestas como esa. Pero da lo mismo, si igual no se ve, no es nada, da lo mismo, es lo mismo, vos sos un fanático. No, no soy un fanático, es como es. Si estuviera bien, como les digo, SketchUp no se tomaría la molestia de que cuando yo borro un segmento también borre vértices. ¿Sí? La idea es que el dibujo esté bien hecho. ¿Sí? Entonces, si ustedes se preguntan por qué está mal, bueno, yo ya les di miles de razones para que ustedes sepan de por qué está mal, y como digo, están ustedes dibujar bien o dibujar mal, pero yo les estoy mostrando cómo tienen que dibujar correctamente. Entonces, esto ya quedó entendido. Otra cosa que quiero que vean es que ustedes tienen, cuando ustedes dibujan, ustedes tienen la posibilidad de, por ejemplo, venirse a Windows, ventana, información del modelo, ¿sí? Model Info es información del modelo. Y si ustedes se vienen a estadísticas, en estadísticas van a encontrar, por ejemplo, cómo está conformada su escena. En este caso dice que tenemos 13 ejes o 13 segmentos, ¿sí? Que tenemos una sola cara, que tenemos componentes, o sea, una instancia de un componente. Y esto se los voy a explicar después, pero una instancia de un componente es que yo el componente lo tengo acá y la instancia la tengo acá. La instancia es una copia del original, ¿sí? Esa vendría a ser la traducción más entendible. Si yo agarro este componente que yo tengo acá y yo generara otra copia, ¿sí? Yo voy a poner con W y más, voy a copiar esto, automáticamente tengo dos instancias de un solo componente, ¿sí? O sea, Sophie es una sola Sophie. Hay una sola Sophie declarada para lo que es SketchUp, existe una sola Sophie. No hay 20 Sophies, hay una Sophie. Pero Sophie, en este momento, está copiada en dos lugares. O sea, hay dos instancias de Sophie. Por eso dice dos acá, ¿sí? Definiciones de componentes, y esto es componentes, hay una sola Sophie que está copiada dos veces. Esta es la traducción. Dice que hay 8 materiales. ¿Y los 8 materiales dónde están? Uno no los ve, los 8 materiales. Bueno, los 8 materiales están aplicados entre Sophie y los materiales propios de SketchUp. Cuando yo borro a Sophie, si yo hago un clic arriba de Sophie, la selecciono y la suprimo, yo suprimo una instancia. Cuando selecciono a otra Sophie y la borro, suprimo una instancia, pero el componente Sophie sigue existiendo en el dibujo. Y es claro que sigue existiendo porque acá dice que sigue habiendo una definición de componente. ¿Sí? Si yo habilito la ventana de componentes, yo la habilito, cargó componentes, y yo me voy a Home para ver qué es lo que yo tengo en la escena. Home muestra qué es lo que está en la escena. Como vemos, Sophie existe en la escena, y como existe la muestra acá. Y si Sophie existe en la escena como una definición de componente, yo puedo generar tantas copias de Sophie como necesite. Yo estoy haciendo un clic encima y la estoy tirando afuera. Un clic, mantengo apretado y la tiro afuera. Un clic, mantengo apretado y la tiro afuera. Como ven, yo ahora tengo 6 instancias de Sophie y tengo una definición de Sophie.
Y que quede claro que cuando yo borro instancias, cuando yo borro copias de Sophie, no estoy borrando el original, yo no estoy borrando el componente. De hecho, aunque lo borrara de acá el componente, aunque yo lo eliminara de acá, yo no estoy borrando el componente, yo estoy quitando una definición de componente que está dentro de mi escena. El componente original, que yo lo tengo en algún lado en mi máquina, va a seguir estando en la máquina. ¿Sí? Para que yo borre el componente original tengo que ir a borrar el archivo. Supónganse que hay un archivo que se llama sophie.skp, que es la terminación de un archivo de SketchUp. Yo tengo en mi máquina un archivo que se llama sophie.skp. El hecho de que yo lo borre de aquí no quiere decir que estoy borrando el archivo sophie.skp. Lo que quiere decir es que estoy borrando la definición del componente a sophie.skp. Es como que estoy borrando el acceso directo que me permite ver a Sophie aquí en mi escena. ¿Sí? Pero el original permanece en la máquina. ¿Está? Ahora, si yo quiero borrar este archivo que ya no estoy utilizando, o sea, ya no figura en mi escena este archivo, yo puedo venirme acá, hacer un clic y poner purgar no usado, lo que sería en español, acá es purge unused, ¿sí? Entonces hacemos un clic encima y esto le está diciendo, elimina todas las definiciones de componentes que existan en la escena y que no se estén utilizando, ¿sí? Entonces yo ahí acabo de eliminar de mi escena a Sophie, ¿sí? Y dice definiciones de componentes 0. Sin embargo, materiales sigue diciendo 8. Y esto tiene que ver con que Sophie tenía 8 materiales, ¿sí? O X cantidad de materiales. Y si yo me vengo a ventana y abro materiales, y también me voy a la casita, veo que hay materiales, que yo no tengo idea de dónde vienen, pero yo les digo que los trajo Sophie. O sea, Sophie trajo a estos colores. Si se fijan, estos colores no están siendo usados, y no están siendo usados porque no están aplicados. Si estuvieran aplicados a algún material, el material cambiaría la forma en cómo se muestra y tendría una marca que indica que está siendo usado. Por ejemplo, vamos a elegir este, ¿sí? Le hago un clic encima, se pone el baldecito y voy a venir a pintar esta cara. Hago un clic arriba de la cara y se pinta. Automáticamente, cuando está siendo usado, el material se marca, ¿sí? Con este triángulo blanco, y significa que este material está aplicado en la escena en alguna parte. No dice dónde, pero dice que el material está siendo usado, ¿sí? Si yo ahora me voy acá a purgar no usados, ¿qué es lo que va a suceder? Va a eliminar todos los materiales que no tienen la marca blanca, o sea, todos los materiales que no están siendo utilizados, y solamente va a dejar el material que está siendo utilizado. Vamos a hacer un clic, por ejemplo, aquí, y vamos a venir acá. Vamos a hacer purgar unused. Si se fijan, el que yo tenía seleccionado permanece porque yo tengo una selección encima del material, ¿sí? Pero si yo me voy a este material y pongo de vuelta purgar no usados, el negro desaparece, ¿sí? Y el único material que queda es el que yo estaba utilizando, o el que utilicé, ¿sí? ¿Se entendió esto? Fíjense cómo las estadísticas se van arreglando, y ahora me dice que tengo solamente un layer que siempre va a estar, y es el layer 0, y vamos a verlo. Si vamos a Windows y colocamos layers, vamos a ver que siempre que estemos trabajando en SketchUp, siempre que arranquemos una escena, la escena arranca en el layer 0, o la capa 0, como le quieran llamar. La capa de 0 permanece siempre, no se puede eliminar, y es la capa en la cual ustedes van a tener que dibujar o trabajar siempre. Esta forma de trabajar con capas, ya la vamos a ver en un capítulo posterior, me permite generar más capas, pero tengan por técnica que ustedes siempre tienen que trabajar en la capa 0. Esto no es como AutoCAD, que ustedes generan capas y van trabajando o trazando geometría en cada una de esas capas. No tiene esa forma de utilizarse. Puede ser utilizado así, pero no es recomendable, y yo después les voy a mostrar por qué. La idea de las capas en SketchUp, el único fin que tienen las capas es la organización del dibujo, o sea, que el dibujo esté organizado y que ustedes puedan controlar qué ven y qué no ven, para primero
un tema de organización y segundo, un tema de pesos. Por ejemplo, y explico, supónganse que ustedes tienen una escena donde tienen un modelo de una casa, esa casa tiene un parque y ese parque está lleno de árboles, vegetación, pasto y cosas en el exterior. Y ustedes están modelando la casa. A ustedes no les interesa que los árboles alrededor de la casa les estén molestando a la hora de terminar o agregar detalle en la casa. Entonces, ¿qué hacen? Pueden generar una capa que diga vegetación o exterior, ¿sí? Y en esa capa colocan todos los árboles y todo lo que no pertenece a la casa. Entonces, cuando ustedes están modelando, pueden venir, ocultar la capa exterior, se quedan solamente con la casa y modelan tranquilos en la casa. Cuando terminan de modelar, levantan el tilde en visible, sacan el tilde en exterior y automáticamente vuelven a ver otro modelo. Esto tiene doble función, la función de que ustedes pueden modelar más tranquilos y la función de que ustedes pueden evitar o evitarle a su máquina y a SketchUp el tener que, cuando ustedes están moviendo o haciendo zoom, alejándose y demás, hacerlo sobre una escena que tiene 1.000.000 de polígonos o hacerlo sobre una escena que tiene los polígonos que ocupa la casa, ¿sí? Porque ustedes cada vez que hacen zoom o se mueven o giran o hacen cualquier cosa, le están obligando a SketchUp que evalúe en tercera dimensión, porque esto es tercera dimensión, que evalúe la posición de cada punto, de cada vértice, de cada segmento de la escena. Si ustedes tienen, como les dije, cientos de vértices, cientos de puntos, cientos de cosas, a medida que ustedes van cargando el dibujo, a medida que la escena se empieza a complicar, a medida que ustedes agregan segmentos, vértices y puntos y suman millones de estos vértices y puntos, la escena se pone cada vez más lenta y puede sufrir cuelgues, puede sufrir algún problema, se les puede cerrar SketchUp y demás. Depende de la máquina, el procesador, la memoria, la placa de video, depende de un montón de cosas. Pero digamos que para evitar todo ese tipo de cosas, ustedes necesitan de alguna forma tener control de lo que están haciendo, con lo que están trabajando y tratar siempre de minimizar estos riesgos. Por ende, les conviene tratar de modelar en la forma más liviana posible. Quiere decir que si ustedes tienen un árbol y ese árbol tiene 100.000 vértices, ¿sí? Y ustedes lo pueden ocultar, porque ahora están modelando un banco que está afuera de la casa, ustedes no tienen necesidad de estar haciendo un zoom con un árbol de 100.000 vértices al lado. Los pueden poner en una capa y ocultarlo. El árbol va a seguir estando ahí, pero para SketchUp no está más, no lo cuenta más. Cuando ustedes hagan un zoom, una órbita o se muevan dentro de la escena, lo único que va a contar es el banco que ustedes están modelando. El árbol no lo cuenta más, está oculto. Esa es la función que tienen los layers. No tienen otra función dentro de SketchUp los layers. La única función que tienen es, como les digo, o la función más grande que tienen es esta. Es la organización y qué es lo que muestran y lo que no muestran por un tema de organización y por un tema de peso para trabajar más cómodos o más tranquilos. ¿Sí? Sigamos con las estadísticas. Las estadísticas, SketchUp nos las pone acá, nos las hace presentes acá para que nosotros las veamos y las controlemos. Y esto de controlar las estadísticas tiene que ver con tratar de optimizar el dibujo, optimizar el 3D y que nosotros tengamos la menor cantidad de geometría posible por todo lo que les expliqué recién. Cuanta menos geometría tengamos, si nosotros logramos tener una escena con, vamos a suponer, 1000 vértices, ¿sí? Y otra escena igual, la hace otra persona y tiene 10.000 vértices, obviamente el dibujo que está bien es el que tiene 1000. No, por más que los dos dibujos sean exactamente iguales a la vista, que yo los mire a los dos y no haya diferencia alguna a la vista nuestra, ¿sí? El que está bien es el que tiene 1000, no el que tiene 10.000. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. Porque el que tiene 10.000 está mal dibujado y aparte de estar mal dibujado corre más peligro de tener problemas, de colgarse, de cerrarse, de tener problemas a la hora de renderizar, de tener millones de problemas. Entonces, las estadísticas, SketchUp las pone acá, no porque no tenía nada que hacer y se le ocurrió meter estadísticas, o porque le sobró espacio y dijeron vamos a poner estadísticas. Las ponen para que nosotros tengamos control de lo que estamos haciendo y veamos lo que estamos haciendo. Y si pone un botón acá que dice que purgar no usados, este botón acá dice purgar no usados, es porque SketchUp entiende que cualquier cosa que esté en la escena o cualquier cosa que esté cargada dentro de nuestra escena o nuestro archivo y no se esté utilizando, lo mejor que nos puede pasar es que no esté. ¿Sí? Cada cosa que nosotros agregamos a SketchUp, cada material, cada
punto, cada línea, cada vértice, cada componente, cada cosa que nosotros le metemos a SketchUp es una cosa más que SketchUp tiene que calcular. Es un problema más para SketchUp. Y la idea es que trabajar bien en SketchUp es no traer problemas. O sea, traer lo que hace falta traer. Nadie tiene que traer a SketchUp nada que no sea necesario, nadie tiene que poner nada que no se vaya a usar, nadie tiene que dibujar cosas que no tienen sentido dibujarlas, ni crear segmentos donde no hay sentido crearlos, ni vértices donde no hay sentido tenerlos. ¿Sí? Esa es la forma correcta de trabajar con SketchUp y de no tener problemas con SketchUp. Y de que el dibujo, como les dije, un dibujo terminado pese 10 megas o 20 megas o pese 100 megas. ¿Sí? Eso también se traduce, si ustedes van a aprender a trabajar con SketchUp, y perdonen que les dé tanta teoría o tanta lata con este tema, pero es importantísimo. El que cuando ustedes vayan a renderizar con el motor que ustedes quieran, no tiene que ser V-Ray, tiene que ser el que a ustedes les guste, un render tarde 10 minutos, 1 hora o 10 horas. Porque no es lo mismo hacer cálculos, ¿sí? Hacer cálculos, obligarlo a la máquina a hacer cálculos sobre 1000 vértices que sobre 1.000.000 de vértices. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen un dibujo, ¿sí? O hay dos dibujos, uno que tiene 1000 y el otro que tiene 100.000, ¿sí? Y los dos se ven igual, el que tiene 1000 se va a renderizar muchísimo más rápido que el que tiene 100.000. Y es una cuestión matemática, ¿sí? Es simple matemática. Entonces, si les pasó o les pasa que ustedes estuvieron modelando, están viendo este curso ahora, y les pasa como les pasa a millones y me lo preguntan continuamente por internet, ¿qué pasa que cuando hago un render se me cierra SketchUp? ¿Qué pasa que cuando le pongo a salvar la imagen se me cuelga la máquina? Ese tipo de cosas pasan porque el dibujo está mal hecho. ¿Sí? Entonces, todo esto que estoy enseñando, todo esto que estoy mostrando, no lo muestro porque soy un maniático, lo muestro porque quiero enseñar como corresponde. Después, si ustedes quieren hacer cualquier cosa, hagan cualquier cosa, pero yo tengo que enseñar como corresponde. La idea de este curso que estoy dando es que la gente que lo vea y que no sepa, aprenda a hacer las cosas bien y no mal. ¿Sí? Ustedes tomen la decisión y dibujen como quieran. Vuelvo a ejes, tenemos 13, dice aquí. Entonces, si nosotros esta línea la arregláramos, ¿sí? Vamos a suponer que hacemos líneas para arreglar esto, ¿sí? Esto sería una locura, esto que estoy haciendo yo es una locura. Yo acá borraría la línea y trazaría una nueva, ¿no? Pero simplemente lo estoy haciendo para que ustedes lo vean. Yo borro esto, ¿sí? Ahora tengo 6, o sea, tengo menos de la mitad. No es algo menor, ¿sí? Por ahí es algo menor en 13 ejes, ¿sí? O en 13 aristas, o como les quieran poner el nombre que ustedes quieran poner. Pero cuando ustedes tienen una escena terminada, cuando ustedes tienen una casa construida con árboles, con pasto, con todo el detalle, con los muebles de adentro, con todo adentro, este número no va a ser 6, va a ser un número inmenso de faces, caras, segmentos, componentes, va a ser un número inmenso. Cualquier cambio que ustedes hagan, digamos, de trabajos bien hechos y mal hechos, va a ser notoria la diferencia de caras, aristas o vértices. Por eso digo que es importante. Si este dibujo fuera nada más que esto y yo lo salvara nada más que esto, con 13 aristas, da lo mismo que tenga 13 o que tenga 6. No va a influir en nada. Estamos hablando de números realmente grandes, de escenas terminadas, no de un cubo o de una línea con 5 segmentos. No pasa nada de una línea con 5 segmentos. ¿Ok? Bueno, perdonen por tanta teoría, pero es lo que nadie enseña, o por lo menos yo en todos los cursos que he visto en la web, no veo que nadie lo explique, que nadie lo enseñe, y por eso hay tanta gente que dibuja mal. Quería que lo vieran. Voy a seguir nombrando la teoría cuando la tenga que nombrar, o las técnicas cuando las tenga que nombrar, por más pesadas que sean, porque considero que son vitales para que ustedes aprendan a dibujar como corresponde. Nos vamos a ver en un próximo video. Me despido. Hasta la próxima. Chau, chau, gracias.